Me parece que en estos tiempos confusos que corren vale la pena hacer una propuesta ética clara. Hablo de propuesta ética y no propuesta moral porque pienso que vale la pena mantener la diferencia entre estos dos términos. La moral es un sistema normativo. Cada sociedad tiene su moral. Cada religión tiene su moral. Por lo tanto, la moral es algo normativo y es algo particular, o sea, es algo de grupo. Sabemos que históricamente cada sociedad ha desarrollado un sistema normativo que es diferente de los otros. Pueden haber elementos comunes o no, pero en principio estas morales se han estructurado sobre la base de una serie de creencias, sobre una serie de relaciones de poder. Y la función de la moral dentro de una determinada sociedad es la reproducción, la conservación, el mantenimiento de esta sociedad en términos, digamos, conservadores. Bien, por lo tanto hay sistemas morales. Estos sistemas morales, evidentemente, es algo que la sociedad impone de forma más o menos, digamos, violenta o de forma más o menos suave, pero que impone a sus miembros, ¿no? Pero impone a sus miembros como una interiorización. Es decir, lo que intenta hacer la moral es que todos aquellos que formen parte de una sociedad, que van naciendo, que van a garantizar su reproducción, interioricen, digamos, estas normas, las hagan suyas. Y de esta manera, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hay una serie de mecanismos que es como la culpa, como la vergüenza, que hacen que si no se cumplen, pues se dé una sanción social. Diferente de las leyes que tendrían como un carácter, digamos, más externo. Pero bien, todo esto es de alguna manera sociología, o sea, es, digamos, lo que hay, lo que se ha dado, lo que se da en todas las sociedades, ¿no? La filosofía, desde su inspiración socrática, se hace una pregunta sobre la moral. Y esta pregunta sobre la moral es lo que llamamos una pregunta ética. La pregunta es una problematización, es preguntarse, plantearse, plantear a los otros, como hacía Sócrates, si este sistema moral, este sistema normativo es el más adecuado. ¿El más adecuado para qué? Y esto también forma parte, digamos, de la reflexión ética. La pregunta por las normas y la pregunta por el sentido de las normas. Bien, yo creo que en estos momentos, en esta sociedad moderna, que nos guste o no, es diferente de la sociedad tradicional. Toda sociedad tradicional, evidentemente, está constituida, digamos, sobre una moral, Pero bien, no vivimos en sociedades tradicionales, vivimos en sociedades modernas que son más individualistas, que han perdido, digamos, este sentido del valor de lo tradicional. Y aunque de alguna manera, pienso que la tradición se tiene que mantener para renovar, o sea, tiene que haber como una herencia simbólica, esto no lo estoy negando, pero sí que es importante que se plantee una ética no en términos particulares de grupo, de religión, de sociedad, de etnia, que esto sería una cuestión cultural que yo creo que debe estar al margen, digamos, de esta cuestión ética, porque esta cuestión ética lo que tiene que salvaguardar no es lo cultural de un determinado colectivo, esto es otra cuestión, sino lo que tiene que salvaguardar la ética es, digamos, la defensa de lo singular y la defensa de lo común, que es justamente lo contrario que la defensa de lo étnico, lo grupal, lo cultural. La defensa de lo singular quiere decir que si hay algo bueno en la modernidad
es este carácter, digamos, emancipatorio de cada sujeto, ¿no? Lo que plantea Kant en su texto, que es la Ilustración. Piensa por ti mismo, decide por ti mismo, ¿no? O sea, esta reivindicación de lo propio, o sea, del desarrollo de la propia singularidad, de la búsqueda, digamos, de la propia satisfacción por un camino, siempre con los otros, porque esto se tiene que combinar con lo común, ¿eh? O sea, la singularidad con lo común, pero lo común no es lo de grupo, lo común es lo humano, lo que nos humaniza, ¿eh? Y los humanos no son los que forman parte de nuestro grupo. Evidentemente los vínculos son necesarios, pero deben de haber unos principios, digamos, universales. Y al mismo tiempo unos principios de defensa de la singularidad. Yo creo que la ética tiene que pasar por aquí. Singularidad no necesita o no significa, digamos, individualismo en el mal sentido. Hay una referencia desde el individuo, igual que políticamente hay una referencia desde el ciudadano. La referencia es el sujeto. Por lo tanto, la referencia es cada individuo, pero entendiendo que cada individuo vive con los otros, necesita a los otros, depende de los otros y ha de cooperar con los otros. Pero la referencia es desde uno mismo. Entonces, evidentemente lo que se trata es de una sociedad, yo creo que la democracia liberal de alguna manera esto lo contempla, que respete las libertades de cada cual, lo que Constant llamaba la libertad de los modernos, que esto es lo que se ha conquistado, solo la libertad de los antiguos como participantes de la república, sino la libertad de los modernos en el sentido de que cada cual puede pensar, elegir su camino, su vida, sus relaciones, su trabajo, esto evidentemente de toda una serie de condicionamientos. Estamos hablando de una libertad, por supuesto, condicionada. ¿Y cuáles son las referencias? Para mí la primera referencia, y busco una referencia moderna, digamos, sería Spinoza. De Spinoza hay mucho que aprender. La propia idea de libertad, la propia idea de la alegría, de la generosidad, del amor como valores positivos frente a la tristeza, frente al odio, su propia concepción política muy realista por una parte, pero defensora de la democracia. Para mí es la primera referencia en el siglo XVII. En el siglo XVIII creo que hay cosas que se pueden rescatar de Kant. No su imperativo categórico, que no comparto, pero esta idea, digamos, por ejemplo, de la Ilustración que he comentado antes, ¿no? En este texto tan precioso que es la Ilustración, la idea de dignidad viene, o sea, la dignidad, digamos, a partir de la ética, y también esta idea digamos, de universalidad en los principios que elegimos, ¿no? Y de reconocimiento del otro como sujeto, ¿no? Que eres un sujeto como tú, sujeto, por tanto, de obligaciones, pero también de derechos. Esto me parece interesante que está presente en Kant, ¿no? Luego Mill también, lo que plantea los principios universales de Mill, al margen de toda cultura, que es el reconocimiento también. La base es el reconocimiento del otro también, ¿no? En sus derechos. Esto como límite, digamos, ¿no? Muy interesante, me parece, siempre las consecuencias de lo que haces también para el otro, pero siempre desde el respeto, digamos, a la propia libertad. Por esto Mill, igual que Kant, igual que Spinoza, me parecen fundamentales. Y en el siglo XX a mí me interesan particularmente las reflexiones, por una parte, de Foucault, que desde una visión, digamos, muy de resistencia, ¿no? De la resistencia de la sujeción, de las formas de poder que quieren dominarnos,
llega, digamos, a una idea ética como práctica de la libertad en su última etapa, ¿no? Combinado con esta defensa, esta indignación, estos derechos, digamos, de los gobernados, ¿no? Y finalmente Axel Honneth, me parece, con esta ética del reconocimiento, ¿no? En el triple sentido, reconocer al otro en su integridad, o sea, no ejercer una violencia, reconocer al otro en sus derechos, no discriminarlo, pero también reconocer al otro en su dignidad, en su singularidad, ¿no? Este me parece que es el camino para plantear una ética hoy para todos.